Hola hermanos, Dios los bendiga. Bueno, otro día, otro jueves para estar con ustedes, así sea virtualmente, pero gracias a Dios que podemos tener reunión los jueves, amén, así sea virtual, para estar con ustedes, amén. Bueno, gloria a Dios, el Señor es bueno. Vamos a orar de cubrirnos en los hogares de toda potestad que pueda interrumpir o pueda traer algún defecto en la filmación de esta prédica. Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu misericordia, lo bueno que tú eres, Señor. Nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, de que nunca podamos ser engañados con tu palabra, que es la pura verdad, Señor. No hay otra palabra que esté escrita que pueda, Señor, llevarnos a la verdad de nuestro Señor Jesucristo, Padre, para la gloria de tu nombre. Yo bendigo a todos los hermanos en el nombre de Jesús, que los cubras, los guardes, más en este tiempo que está pasando el mundo, Señor. Te damos gracias porque estamos predicando para todo el mundo, Señor, para la gloria de Dios. Amén y amén, hermanos. Bueno, hermanos amados, estamos sabiendo que hay mucho engaño y sabemos que hablamos muchas veces la palabra del Señor y prédicas, estudios del engaño final, amén. Y tenemos que tener cuidado con esos engaños, que lo mejor que puede tener un hombre, una mujer, que quizás no conoce la Biblia, pero todo lo que le pueden decir o lo que le pueden enseñar tiene que estar escrito en la palabra. Esa es la única verdad, la que está escrita en este libro santo, hermanos amados, y no nos dejemos engañar. Tampoco sabemos quién puede venir y acercarnos a nosotros o a alguien que no está congregándose o que está en el mundo, quién se le puede acercar y qué contaminación puede llevarle a su vida. Amén. Entonces, hoy tenemos esta enseñanza de que nos va a enseñar a no ser engañados, hermanos, porque así pasó con Pablo. Pablo, a los Gálatas, también creo que es el que más le dieron dolor de cabeza a los Gálatas, a Pablo, pero Pablo lo llevó por el camino de la verdad, el camino que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, muchos no estaban de acuerdo que los gentiles tuvieran la salvación, pero es lo mismo, la salvación tanto para los gentiles como para los judíos, pero ellos decidían, amén, decidían si seguir con la ley o seguir con la salvación eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él abrogó la ley. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros y ser sinceros con el Señor y ver la pura verdad que está escrita. Amén. Bueno, hermanos amados, si me quieren acompañar, por favor, vamos a ir a Gloria a Dios. Gálatas capítulo 2, vamos a leer del versículo 16, que es una enseñanza para nosotros y gloria a Dios, para todos los que estamos en el camino del Señor. Gloria a Dios. ¿Saben que la responsabilidad más grande que tiene un pastor, hermanos, es advertir al pueblo, avisar al pueblo, para que no sea engañado? Mire, para que no sea engañado. Es la responsabilidad más grande que tiene que tener, y que no sean engañados del mundo, ni tampoco con la palabra de cualquier lugar. Amén, amados. Entonces vamos a ver aquí cómo Pablo toma dominio y control de esta palabra. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 16, hermanos. Búsquelo tranquilo. Gloria a Dios. Entonces, por eso del antiguo pacto, en mostrar al hombre su naturaleza pecaminosa, amén, y su incapacidad de cumplir con las demandas de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, nadie puede ni podrá ser justificado por las obras de la ley. Mire usted, nadie podrá ser justificado por las obras de la ley. Es solo a través de la fe en Jesucristo. Esa es la que nos justifica, hermano. Amén. Así que bueno, vamos a empezar. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Y dice: sabiendo que el hombre
no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Quiere decir que somos justificados del pecado por la sangre de Cristo, que nos dio su vida en la cruz para que nosotros podamos ser justificados de todo pecado. Imagínense que la ley antiguamente tenía 630 aproximadamente, imagínense, leyes, porque eran leyes que tenían y eran imposibles de cumplir, eran imposibles. Pero bueno, por eso el Señor tuvo misericordia y había hecho un pacto primero, pero el segundo pacto dio a su Hijo. Y eso lo tenemos que ver, y Pablo siendo judío, lo que es la vida de Pablo, que ha sido todo revelado a Pablo por el Espíritu Santo. Entonces dice el versículo 17, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Amén, amados. Las cosas que destruí en el pecado, las destruimos. No las vamos a volver a hacer para volver a ser transgresor después de haber conocido a Cristo, hermanos. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, y a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, judío, era fariseo, y vamos a ver lo que hace Dios en la vida de este hombre, como lo ha hecho en mi vida y en la vida de muchos que pueden estar escuchando. Y hay otros que pueden estar escuchando y todavía no creen en Jesucristo para que Dios obre en la vida de ellos. Amén. Para que sean justificados, bendecidos y liberados. Entonces dice el versículo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Nosotros no podemos vivir por la ley, sino ¿para qué murió nuestro Señor Jesucristo? Entonces eso es lo que tenemos que ver. Entonces, este versículo 16 nos enseña que Pablo y Pedro concuerdan en que hay distinción entre judíos y gentiles. No hay distinción, hermano, entre judíos y gentiles en lo que se refiere a la salvación. Y el versículo 17 y 18 que leímos recién, Cristo nos promueve, mire usted, no promueve el pecado cuando nos libera de las ataduras de un sistema legalista. Amén, amados. Un sistema legalista. Eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros de esta situación. Entonces, cuando las personas no entienden esta realidad, van tras obras de justificación como lo hizo el pueblo de Israel en la antigüedad. Amén. El pueblo de Israel en la antigüedad. Entonces, es que nosotros hoy le damos gracias a Dios, gloria a Dios por el Hijo de Dios. Y si me quieren acompañar, vamos a ir a Romanos capítulo 9, por favor. Romanos, un poquito para atrás. Romanos capítulo 9. Vamos a leer, gloria a Dios, del versículo 30. Esto tiene una profundidad tan hermosa, tan grande, una revelación tan grande, hermano. Entonces, mire usted, búsquelo, capítulo 9, Romanos, versículo 30. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia es que es por fe.
Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, que tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, versículo 33, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esto tiene una profundidad muy grande, hermanos, muy grande. Entonces, la piedra de tropiezo, ¿cuál es la piedra de tropiezo? Es Jesucristo, el Mesías. Amén. Entonces, esto es lo que vemos, que ofrece la salvación por la fe, no por las obras, y por lo tanto requiere que el orgullo humano sea humillado. Mire, que el orgullo humano sea humillado. Nosotros hemos tropezado con esta piedra, hermano, y nos arrepentimos y nos humillamos. Es la piedra que nos puso el Señor para poder conocerlo a Él. Para poder conocerlo a Él. Es una piedra de tropiezo que ya traíamos del mundo, pero puso esa piedra de tropiezo para que nosotros podamos caer en esa piedra que es la roca de Cristo. Amén, hermano. Entonces, hoy somos salvos, pero los que han tropezado no hicieron caso al tropiezo. Muchos no hicieron caso al tropiezo. Amén. Entonces, la misma piedra los hunde. La misma piedra los hunde. No hicieron caso al tropiezo. Entonces Pablo acá nos da esta enseñanza de ese gran tropiezo que él tuvo. Él lo tuvo, ese tropiezo grande, cuando iba a Damasco. Ese tropiezo con esa piedra que se le apareció la voz del Señor Jesucristo. Entonces, esa mismo que le pasó a Pablo, siendo que iba a buscar a los cristianos para encarcelarlo y, entre paréntesis, matarlo, como mató a Esteban, como murió Esteban. Entonces, él mismo, Pablo, está enseñándonos a nosotros, después que tuvo el encuentro con Jesús. Esa piedra, cuando cayó Pablo, cayó del caballo y quedó solo, y aparte quedó ciego. Bueno, después lo vamos a ver si el tiempo nos da para ver esa enseñanza para nosotros hoy. Amén, amado. Que es la piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo es para salvación o para maldición, cuando despreciamos esa caída. Amén, amado. Esa caída. Yo al menos pongo siempre testimonio. Yo llegué al Señor caído, hermano. Caído porque me había puesto la piedra de tropiezo, pero no me aparté nunca más. Pero hay otros que han llegado caídos, se apartaron del camino, se volvieron a levantar, pero vuelven a caer en la piedra, pero esa piedra es para maldición, que no la han aceptado. Amén, amado, de creer en Jesucristo. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Señor. Por eso tenemos que buscar que no apartemos del Señor para que esa piedra nos pueda hundir. Amén, amados. Gloria a Dios. Entonces, aquí quedó fuera de la salvación, como lo hizo el pueblo de Israel en la antigüedad. El pueblo de Israel lo hizo en la antigüedad. Tenían las escrituras, tenían las profecías de todos los profetas, de Isaías, Ezequiel, Daniel, todos con las promesas del Mesías que iba a venir. Y yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿cómo no han aceptado al Mesías? Entonces, es lo que hoy tenemos que tener cuidado nosotros, que no tenemos que ser engañados. Engañados. Hay muchas religiones, muchas sectas que están engañando a muchas personas y van a ser de maldición, porque es piedra de tropiezo esa, de maldición. Ay, Señor. Entonces eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, porque era el Israel de la antigüedad. Y vamos a Romanos capítulo, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, esto es lo que nos lleva a nosotros. Amén, amados. Esto es lo que nos lleva a nosotros. Por eso, el versículo 32, mire que dice, ¿por qué iban tras ella? No por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión
piedra de tropiezo y roca de caída. Fíjese, aquí pongo en Sión. ¿Sión qué es? El pueblo de Dios era el pueblo de Dios. Amén. Entonces dice, hoy gracias a Dios somos pueblo nosotros como gentiles. Gracias a Dios que ellos despreciaron al Mesías. Amén, amados. Gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que ver, hermanos amados. Entonces, ¿qué ofrece la salvación? Amén, amados. Es Jesucristo, que por lo tanto requiere que Él nos pueda guiar a la pura verdad. Por el tiempo de engaño que estamos viviendo, hermano. En todo el mundo está el engaño, está la mentira, en todo el mundo. Por eso tenemos que tener la enseñanza y la sabiduría por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpió, nos lavó, y prestar atención siempre, siempre, de quién nos viene a hablar o quién viene a querer ponernos cosas que no están escritas en este libro santo, hermanos amados. Entonces eso es lo que tenemos que ver nosotros. Todo lo que Dios quería era que el pueblo de Israel estuviera listo para recibir al Señor y Salvador Jesucristo. Estaba todo escrito. Y que entendieran que ellos no podían ser justos delante de Dios por obras, sino que únicamente por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo podían ser ellos salvos para tener una vida eterna, hermano. Entonces esto es lo que tenemos que ver nosotros también. Que no solo puede recibir, no ganar. Amén. Porque la salvación no se gana. La salvación es lo que da Dios por fe. Es gratis. No hay que hacer ningún sacrificio, hermano. Amén. Entonces, esto es lo que pasaba siempre. Quieren seguir haciendo la ordenanza de la ley, celebrando las fiestas judías. Las fiestas judías, hermano. Nosotros celebramos la fiesta de Cristo. Amén. La resurrección de Cristo. Eso es lo que nosotros celebramos. Es la resurrección de Cristo para la gloria de Dios. Entonces esto es lo que tenemos que ver. La verdadera circuncisión no era la circuncisión a la vista o justificaban que estaba circuncidado. No, la circuncisión del corazón. Eso es lo que teníamos que ver nosotros, que vino Cristo para ser circuncidado en nuestro corazón. Entonces esto es lo que nos lleva a la verdad, a la pura verdad, para la gloria de Dios. Mire, ya que estamos en Romanos, por favor, si me quieren acompañar, hermano. Romanos capítulo 2, por favor. Romanos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 3. Gloria a Dios. Romanos capítulo 2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo, por favor. Gloria a Dios. Capítulo 2, Romanos capítulo 2, vamos a leer del versículo 28, por favor. 28. Más en estos tiempos, hermanos. La responsabilidad de un pastor, de un maestro, de un elegido, de un hombre de Dios que nos da las enseñanzas, pero correctas y puras, sin querer sacar beneficio de nada, de nada. Es nuestra responsabilidad, porque somos los que vamos a rendir cuenta por las almas. Entonces, no jamás que puedan ser engañados por nadie. Bueno, vamos a leerlo, hermanos. Romanos capítulo 2, versículo 28. Dice así la palabra. Pues no es justo que lo que exteriormente, ni la circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne, es lo que hablábamos. Perdón, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, un espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios, hermano. Ahí está. Esta es la unción del Espíritu Santo, en la alabanza que baja la gloria de Dios. Esa alabanza que es divina, de la cual no viene de los hombres, sino viene de Dios cuando baja la unción, hermano.
Ay, Señor, qué bueno que tú eres, Padre. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, que el que quiera circuncidarse y volverse a la ley de Moisés queda fuera de la gracia de Dios. Queda fuera de la gracia de Dios. Es decir, están rechazando la salvación que es en Cristo. En Cristo. Yo conozco muchas personas, muchos que han sido pastores y hasta creyentes cristianos y se han vuelto a la ley. ¿Cómo pueden justificar esto en la ley? Si por la fe nosotros somos salvos y por la fe en Jesucristo, usted se pone a poner en la situación de que ¿cómo? Empezaron por el Espíritu y terminan por la carne, hermano. Bueno, vamos a seguir, hermano. Gloria a Dios. Entonces, por eso queda fuera de la gracia de Dios. Es muy fuerte esto. Aquellos que se quieren circuncidar siendo cristianos y habiendo sido cristianos. La circuncisión está en nuestro corazón, divina, por el Espíritu Santo. Que no antes tenían todos el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, todo aquel que quiere ser un hijo de Dios y serle fiel a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, rechazando la salvación que es en Cristo. Amén. Mire, vamos a Gálatas, por favor. Nuevamente, Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Que nos respalde la palabra en todo lo que podemos hablar y estar dando esta enseñanza. Esta enseñanza, hermanos amados. Gálatas capítulo 5, versículo 3, por favor, amados. Búsquelo tranquilo. Esta es la única que nos da la pura verdad, para no ser engañados, hermanos. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 3. Otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Fíjese bien. Dice, y otra vez testifico, está hablando Pablo, a los Gálatas, a todo hombre que se circuncisa, que sea circuncidado, que está obligado a guardar toda la ley. Mire usted, la ley eran 630. Mire usted, 630 ordenanzas. Versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Fíjese, muchos se justifican por la ley de los que se fueron del camino del Señor siendo cristianos. Volvieron al tiempo de antes, volvieron a lo que Dios mandó a su Hijo para que nosotros podamos tener la salvación eterna. Entonces dice, de Cristo os desligaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia que habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Por el Espíritu Santo que nos dejó, esperamos la esperanza de la justicia. No hay justicia más divina que la del Espíritu Santo en nosotros, en la vida, en cualquier situación que podamos estar pasando, hermanos. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Mire usted, la fe que obra por el amor. Si conoces un hermano, conoces a alguien que realmente tiene amor, es porque conoció y tiene el Espíritu Santo. Amén, amados. Entonces, vamos a ver el versículo 7. Gloria a Dios. Quiere decir que el amor suplantó la ley que había antes. ¿Por qué? Porque el Padre por amor dio a su Hijo y abrogó la ley. Entonces, esto es lo que tenemos que saber porque está escrito y tenemos que darlo a entender y a conocer.
Y dice, versículo 8, bueno, vamos al 7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío, respeto de vosotros, en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Mire, el que los perturba. Mire la responsabilidad que tiene un pastor. Fíjese, el que perturba un pueblo, que perturba un hermano. Y dice, versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía. Fíjese, qué grande que lo que está diciendo Pablo. Si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Él estaba circuncidado y los perseguían porque había sido fariseo. En tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? Mire usted, en tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? Quiere decir que es el tropiezo de la salvación en esa cruz del Calvario que dio a su Hijo por nosotros. Amén, amado. Por eso lo interpretamos de la forma que estuvimos hablando. El tropiezo de la piedra. Y la piedra angular, la piedra es Cristo y la roca es Cristo. Y dice versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Mire, ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne. Amén. No como ocasión para la carne, escuche, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos para los otros. Por eso le agradezco a Dios tanto, la iglesia que nos dio vida en Jesús, los hermanos amados, los hermanos que tanto se aman, tanto son unidos. ¿Por qué? Porque aman a Cristo, aman al Señor. Es el amor que Él dio por nosotros a su Hijo. Es lo que estábamos diciendo, que el amor cumple la ley. Y dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Mire qué gran verdad, hermano. Qué gran verdad. Por eso, esto es algo que nosotros tenemos la bendición grande, grande del Señor, hermano. Grande del Señor. Por eso tenemos que darle gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios de todo lo que está pasando, de todo lo que va a suceder y será sucediendo, hermanos amados. Por eso, notamos que la prédica, dice el apóstol Pablo, en los versículos 7, 8 y 9, habrán algunos que al no entender la realidad de la palabra de Dios y sus planes, querrán persuadir a otros para que regresen a las obras muertas de la ley. Sí, hay, claro que sí, si todavía está eso pasando aquí en la tierra. Y sabemos que ya viene el Señor, ya viene el Señor. Entonces, gloria a Dios, Señor, tú eres tan bueno, Padre, tan bueno. Entonces, quiere decir que Pablo, sabiendo esto, aconsejó a Timoteo sobre los llamados maestros de la ley. Fíjate, le aconsejó a Timoteo, porque había muchos maestros de la ley en esos tiempos. Quieren buscar, mire usted, buscan imponer herejías y aunque hablan categóricamente, enseñan doctrinas contrarias a la verdad de Dios. Estos maestros de la ley hacen que la gente inmadura regrese al judaísmo. Al judaísmo, hermano. Por eso, ay. ¿Cuántos conozco también tan inteligentes, Señor? Pero bueno, Pablo le aconseja esto a Timoteo. Si me quieren acompañar, por favor, vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3, hermanos amados.
No hay ninguna otra doctrina que la que está escrita acá. No hay ninguna otra doctrina que la que está escrita en la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo lo que pasó al pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros, hermano. Todo es un ejemplo para nosotros. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice así la palabra. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo. Ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, hermano. Mire qué bendición. La fe en nosotros es todo, pero la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Y dice, versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron de la vana palabrería. Mire usted, de la vana palabrería. La palabra tiene que estar escrita, la que predicamos, la que hablamos, la que enseñamos. Versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Mire, ni lo que hablan ni lo que afirman. Mire usted lo que está diciendo aquí, esta palabra, hermanos amados. Entonces, lógico, se atienden y dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaración categórica. Entonces tenemos que tener cuidado también con los falsos obreros, hermano. Los falsos obreros tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Amén. Mucho cuidado con los falsos obreros. Esto es lo que tenemos que tener nosotros, esa precaución, hermano. Esa precaución. Entonces, gloria a Dios. Recordemos que el apóstol Pablo, quien escribe los versículos anteriores, era un judío de la secta de los fariseos. Mire, era un judío de la secta de los fariseos. Experto, conocedor de la ley de Moisés, perseguía a la iglesia negando la salvación por la fe en Jesucristo. Pero luego de haber conocido a Cristo en el camino de Damasco, ahí conoció a Jesucristo, hermano. Lo buscó el Señor, lo encontró, lo hizo tropezar, lo hizo caer de su caballo y quedó en la piedra de tropiezo, para que esa piedra no le sea de maldición. Miren, por eso está eso en Hechos 9. Y entender la realidad del Evangelio, inmediatamente dejó todo el judaísmo y siguió en pos del Señor a Jesucristo. Quiere decir que tropezó en la piedra de salvación, hermano. En la piedra de salvación que era Jesucristo. Mire, acompáñenme para que respalde la palabra de lo que estamos predicando. Vamos a Hechos capítulo 9, por favor. Un poquito para atrás. Hechos, vamos a leer capítulo 9, por favor. 9:1. Después de cualquier cosa, sígalo leyendo, porque aquí muchos saben las escrituras, pero es una enseñanza para nosotros. Una enseñanza. Que con esa misma piedra cayó del caballo. Cayó del caballo. Amén. Yo me lo imagino, ¿no? Que el que cuando tropezó el caballo con alguna roca o algo y cayó, pero era el esplendor de la luz de Cristo que se le había aparecido a Pablo. Entonces quiere decir que la piedra de tropiezo es Jesús. Mire, vamos a leerlo, por favor. Dice así la palabra. Hechos capítulo 9, versículo 1. Amén. 1. Y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mire qué cosa hermosa. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días. Yo por el tiempo no lo voy a dar, pero usted fíjate, quiere seguirlo leyendo, es una enseñanza para nosotros. Yo me veo identificado, hermano. Me veo identificado como fui llamado yo, cómo tuve que caer, cómo caí en la piedra. Amén. Entonces, síganlo leyendo después usted en su casa. Yo por el tiempo no lo voy a poder dar, pero esta es la piedra de salvación, hermano. La piedra de salvación que a todos nos llegó, a los que amamos hoy, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermano. Qué privilegio tan grande para un hombre, una mujer, llevar el Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu Santo, y cuando redarguye el Espíritu Santo, hablar con Él, esto es extraordinario. Acompáñenme, por favor, Filipenses capítulo 3. Vamos a leer del versículo 2, hermano, para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 3, versículo, vamos a empezar del versículo 2. Es muy profundo esto, hermano. Es muy profundo. Búsquelo tranquilo. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Pero vamos a leer del 1. Y dice así: por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas para que vosotros, y para vosotros es seguro. Fíjese, para vosotros es seguro. Quiere decir que sin el Espíritu Santo y sin la enseñanza de la doctrina de Cristo, nada podemos contar que pueda ser seguro. Y dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Profundo, hermanos, muy profundo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Gloria a Dios. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía Pablo. ¿A quién se lo decía? A los filipenses. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Miren todo lo que era él. Cambió Dios a Pablo. ¿A quién Dios nos va a cambiar? Y depende de que nosotros querramos cambiar. Ahí hay una decisión personal. Amén, amados. Entonces dice el versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, hermano. Mire usted, cuántas cosas que eran ganancia, pero las vimos como pérdida por amor a Cristo. Amén. Por eso muchos que han sido jugadores de cartas, jugadores de casino, jugadores de lo que puedan ser, aquí tenían ese vicio, te podían tener dinero, todo, pero cuando uno tiene un encuentro con Cristo te sale cualquier vicio, para tener, porque lo dice la palabra, para tener la ganancia
Pero, mire, lo voy a repetir nuevamente, el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Él te saca cualquier vicio de toda ganancia que puedas tener. Amén, amados. Y dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, hermano. Cristo te va a dar lo que tú necesitas. Cuando amas a Dios, más que todo lo que hay en este mundo, cuando nombro a Dios, nombro a los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el versículo 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, hermano. Por la fe. Por eso, mire lo que es congregarse de buenas ganas, congregarse de ir a buscar palabra del Señor, buscar la unción del Espíritu Santo, buscar todas estas cosas que en el mundo nunca la habíamos conocido, jamás la habíamos conocido. Entonces, por eso somos iglesia primitiva. Y dice el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, a la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Mire, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Fíjese, en su muerte nos asemejamos a Él cuando morimos al mundo. Amén. Mire, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén, amado. Estamos cerca de la venida del Señor, hermanos. Cerca de la venida del Señor. Y esto es lo que tenemos que ver nosotros, amados queridos. Entonces, el que quiere permanecer en la obra de la ley de Moisés anda en la carne. Mire, y no que la ley sea pecado, no, sino que la ley fue dada para conocer el pecado. Mire usted, para conocer el pecado fue hecha la ley. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Gloria a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Búsquelo tranquilo. Romanos capítulo 7, gloria a Dios. Versículo 7. Dice así, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, viva en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Amén, amado. Como morimos muchos, que gracias a Dios morimos al pecado, pero no somos perfectos. Pero sé que un hombre de Dios, una mujer de Dios, si va a hacer algo, mire, lo doy con una fe y confianza que tiene el Espíritu Santo, no va a ser una maldad o va a ser algo que no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. Entonces, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo
y bueno. Amén, amados. Esto es lo que tenemos que ver nosotros para la gloria de Dios. Entonces esto es todo lo que vamos a ver y también tener este bendito Señor Jesucristo para que nosotros podamos ser libres, 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 para la gloria de Dios. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, por tu amor, tu misericordia. Y sabemos, Señor, que todos dependemos de ti, Padre. Todos dependemos de ti. Por eso también Romanos, un poquito para atrás, 8.3, mire qué dice. Poquito para atrás, Romanos 8.3, y ya para terminar, hermanos amados. Romanos 8.3. Y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén, amado. Condenó el pecado en la carne. Mire qué bendición. Esto es lo que tenemos que ver para la gloria de Dios. Esto es lo que nos enseña aquí Romanos, gloria a Dios. El capítulo que hemos leído. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos que ver hoy nosotros, que es una bendición muy grande para todos nosotros. Por eso él llamaba la atención a los Gálatas. La atención que les llamaba es la misma atención que hoy nos llama la atención la palabra. No, el pastor está para predicar el mensaje, pero la palabra es la que nos llama a nosotros la atención de cómo estamos, cómo queremos recibir las bendiciones de Dios, el cuidado de Dios. ¿Por qué? Por la palabra, amados. Ay, Señor. Ay, bueno, para terminar, vamos a terminar con la Escritura como empezamos. Amén. Como empezamos la Escritura. Vamos a ir a Gálatas nuevamente para terminar. Gálatas capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1. Gálatas 3, versículo 1. Gloria a Dios. Hoy es jueves de sanidad y liberación, hermanos. Amén. Sanidad y liberación. Y hoy podemos quedar libres y ser sanados por la palabra. Y dice así, la llamada atención, que es la justificación por la fe, le habla a los Gálatas y le dice así, gloria a Dios. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¡Qué bendición! Mire usted, qué bendición lo que es recibir al Espíritu Santo por el oír, no por las obras de la ley, porque no todos antes tenían en la ley el Espíritu de Dios, le decían el Espíritu de Dios. Hoy Él nos dejó el Consolador. Es necesario que yo me fuese para que ustedes reciban al que yo voy a dejarles, que es el Consolador de nuestra vida, el Espíritu Santo, que es el que nos cuida, nos guarda, y ángeles que tienen cuidado con nosotros, hermanos amados. Entonces dice, versículo 3, tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Bien claro, hermano, bien claro. Yo no sé, estamos predicando para todo el mundo. Puede haber alguien que dejó el camino del Señor y dejó de creer en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y que ahora está en la ley, está en el judaísmo, hermano. Amén. Entonces, la palabra es la pura verdad. Fueron engañados. Y así tenemos que tener cuidado hoy. Amén, amados. Entonces, tantas cosas os habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mire usted, los milagros que había hecho Jesucristo no habían sido nunca hechos de tanta bendición que había venido el Hijo de Dios, el Mesías, de esos milagros. Y hoy la iglesia primitiva, que realmente actúa después de 2000 años, tiene que haber ese mismo
sentir ese mismo espíritu, ese mismo fuego del Espíritu Santo, el gozo del Espíritu, hermanos, para la gloria de Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, para sentirnos seguros y no en duda, Señor, más en este tiempo que vivimos, Padre. Si no nos cuidas tú, no nos cuida nadie, Señor. Señor, que podamos amarte con todo el corazón, nuestra alma y nuestra vida, como te han amado antes que nosotros. Todo el libro de Hechos como iglesia primitiva, Señor. De la sanidad de que tú has hecho, hoy también la puedes hacer por tu Espíritu Santo, Señor, porque el Espíritu Santo no tiene distancia. Si aquel que quiere ser sanado, así sea de COVID o enfermedad que pueda tener hoy, y no declaró al Señor como el Señor de su vida, y que lo va a sanar por fe y por el Espíritu Santo y por el cuerpo de Cristo, que por sus llagas fuimos sanados, Señor. En el nombre de Jesús. Y quiere hacer esta oración de salvación, que repita esta palabra. Que repita, que después vamos a orar por esa sanidad. Pero yo declaro que después que declaró el Señor, va a ser sano de COVID, de toda enfermedad que pueda haber, Señor. Cierre sus ojos y ponga su mano en el corazón y pueda repetir: Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu mensaje. Te doy gracias por tu palabra. Señor Jesús, nunca me enseñaron a que tenía que declararte y perdonar a mis enemigos y pedirte perdón por los pecados, Señor. Yo te pido perdón, Señor, porque sé que soy pecador y tengo rencor en el corazón, pero me arrepiento de todo corazón y te pido perdón, Señor Jesús. Señor Jesús, gracias por esta salvación tan grande. Hoy te declaro como el Señor de mi vida. Salva mi casa y toda mi familia. Y también, Señor, conoces mi problema, así sea de salud, de pobreza o de miseria, pero hoy te declaré como hijo tuyo, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gracias, hermanos amados. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y los declaramos sanos, y la verdad fue predicada. La única verdad está escrita acá, amados míos. Que Dios los bendiga.